El sistema arterial encefálico se divide en un sistema anterior, que está gobernado por la arteria carótida interna, y un sistema posterior, que depende de la arteria vértebro-basilar. La arteria carótida interna nace de la bifurcación de la arteria carótida primitiva a nivel de C4. El primer segmento corresponde al segmento cervical, que no da ramas colaterales. El segundo segmento corresponde al segmento petroso, que está en íntima relación con el oído medio e interno. Aquí nacen las arterias carotidotimpánicas. El tercer segmento corresponde al cavernoso. La arteria transcurre dentro de este mismo seno, entrando en relación muy estrecha con el nervio abducens, nervio oculomotor, nervio troclear y con el nervio oftálmico. A este nivel nacen ramas hipofisarias, tentoriales y meníngeas. El segmento clinoideo es muy pequeño, a este nivel la arteria perfora el techo del seno cavernoso. No mide más de 1 centímetro y tampoco da ramas colaterales a este nivel. El último segmento corresponde al intracraneal. A este nivel la arteria proporciona ramas colaterales importantes y también se relaciona con el nervio óptico y el quiasma óptico. Ahora, estudiemos las ramas colaterales de la arteria carótida interna. La primera rama del segmento intracraneal corresponde a la arteria oftálmica, que llega a la órbita por el agujero óptico. A su vez, da origen a varias ramas que son la arteria central de la retina, lagrimal, supratroclear, supraorbitaria, ramas ciliares, musculares, etmoidales y palpebrales. Sus dos ramas terminales son la arteria frontal y nasal. Esta última se anastomosa con la arteria angular, que viene de la arteria facial, representando así una anastomosis del sistema carotídeo externo e interno. Otras ramas colaterales de la arteria carótida interna son las arterias hipofisarias superior e inferior, que vascularizan a la hipófisis. También se describe a la arteria comunicante posterior, que se une a la arteria cerebral posterior. Aporta riego sanguíneo a los ganglios de base. La arteria coroidea anterior, que se dirige hacia atrás para irrigar al plexo coroideo. Finalmente, tenemos a las ramas terminales, que son arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Ahora, veamos a la arteria cerebral anterior. Tiene dos segmentos, limitados por la arteria comunicante anterior. El primer segmento, llamado precomunicante, porque va desde el origen de la arteria cerebral anterior hasta la arteria comunicante anterior. El segundo segmento, llamado postcomunicante, que va desde la arteria comunicante anterior hasta la continuación como arteria pericallosa. Veamos las ramas colaterales de esta arteria. Se describen a la arteria del polo frontal, frontobasal, y la callosomarginal como ramas superficiales. Por otro lado, como ramas profundas se describen a la arteria estriada anterior y la arteria recurrente, que se encargan de irrigar a la cabeza del núcleo caudado, brazo anterior de la cápsula interna, putamen, etc. La rama terminal corresponde a la arteria pericallosa. La arteria cerebral media tiene un tronco superior ascendente y un tronco inferior descendente. Sus ramas colaterales son la arteria del surco prefrontal, arteria del surco precentral, arteria del surco central, arteria parietal anterior, arteria parietal posterior como ramos ascendentes. Como ramos descendentes, se describen a la arteria temporal anterior, arteria temporal media, arteria temporal posterior. Las ramas centrales de la arteria cerebral media corresponden a las arterias lenticuloestriadas que ingresan por el espacio perforado anterior para irrigar a los núcleos de base. La rama terminal corresponde a la arteria angular. Ahora, estudiemos al sistema posterior. La arteria vertebral proviene de la arteria subclavia y comienza su ascenso a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales, desde C6 hasta el atlas. Penetra al cráneo a través del foramen magno, asciende por el bulbo raquídeo y se une con la arteria vertebral contralateral para formar la arteria basilar. Veamos las ramas colaterales. En esta ilustración podremos observar cómo las arterias vertebrales ascienden y terminan uniéndose para formar la arteria basilar. También podemos observar a la arteria espinal anterior y a la arteria cerebelosa posteroinferior, que son sus ramas colaterales. La arteria basilar
es considerada la rama terminal de la arteria vertebral. Ahora, estudiemos a las ramas colaterales de esta misma arteria. Se describen ramas pontinas que se encargan de irrigar la protuberancia. También está la arteria cerebelosa superior, que se relaciona con el nervio oculomotor por arriba y un poco más abajo con el nervio trigémino. La arteria cerebelosa anteroinferior, que se relaciona en su origen con el nervio abducens y luego muy de cerca con el nervio facial y vestíbulo-coclear. La rama terminal de la arteria basilar es la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior es rama terminal de la arteria basilar y se origina a nivel del espacio perforado posterior. Sus ramas colaterales corresponden a las arterias coroideas posteromediales para el plexo coroideo del tercer ventrículo y las arterias coroideas posterolaterales para el plexo coroideo de los ventrículos laterales. También existen ramas profundas para estructuras diencefálicas. Las ramas terminales de esta arteria corresponden a la arteria parietoccipital y a la arteria calcarina. Nicolás.